Bien. Y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante e interesante para los trastornos autoinmunitarios, que es la narcolepsia. El equipo integrado por mi compañero Kevin Alexander Medina y yo, un servidor, Ramses Chávez, hablaremos de este tema tan interesante que es la narcolepsia. Muy bien, ahora sí tenemos nuestro contenido. Nos basamos principalmente en los detalles más importantes de esta enfermedad y lo que necesitamos conocer como lo es la inmunopatología, su fisiología y cómo sucede todo esto. Más que nada entraremos con introducción, definición por Westphal y Gounod. Tenemos lo que es el sueño, más que nada entrando a fondo, en diferencia en lo que sucede con una persona normal, cómo es estas fases del sueño, ciclo REM, no REM, y cómo estas tienen relación con la aparición de signos y síntomas en una persona que padece de la narcolepsia. Hablaremos de las orexinas y hipocretinas, como este sistema es de vital importancia para el ciclo del sueño, cómo se relaciona con los ciclos circadianos, y de igual forma también con su inmunopatología en lo que respecta a la activación de espectadores de células T autorreactivas y el mimetismo molecular que se relaciona con infecciones como estreptococos, influenza H1N1 y la vacunación. Asimismo, cómo toda esta inmunopatología se integra y da lugar a los signos de síntomas, o sea, cómo suceden, y también de una vez diagnóstico y tratamiento y nuestra conclusión. Ok, iniciando tenemos a la narcolepsia. Sus antecedentes son que fue descrita por primera vez hace mucho tiempo, en 1780, por dos científicos, Carl Westphal y Gounod, el primero alemán y el segundo francés. Ellos lo describieron como un cuadro de excesiva somnolencia diurna y episodios de debilidad muscular desencadenada por emociones. Aquí podemos ver dos signos importantes en la narcolepsia. Vemos que uno de los primeros que aparece, que es la somnolencia crónica, y el segundo, que es la debilidad muscular, que se relaciona con la cataplegia, que sabemos que es la disminución del tono. Pero sí, signos y síntomas, lo que mencionaba, el primero y el más principal que se presenta en el 100% de las personas que la padecen es la somnolencia crónica. También podemos ver las conocidas alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas que aparecen al despertar o antes de dormir, lo que conocemos como antes de la vigilia y el sueño. Y también aparecerá sueño nocturno fragmentado, que se relaciona más que nada con estas fases que sabemos que es fase REM, fase no REM, y más adelante lo explicaré a fondo. La cataplegia, que sabemos que es la disminución del tono muscular, parálisis del sueño, igual forma relacionada con la fase REM, y episodios de comportamiento automático. Rápidamente mencionando su etiología, la verdad es desconocida, pero se le atribuía la pérdida de neuronas productoras de hipocretinas o neuronas orexigénicas. Vemos que tiene una relación con lo que es la genética, específicamente con los genes HLA de QB10602 y el mimetismo molecular, que sería con infecciones como la Streptococcus pyogenes y influenza H1N1. Y bueno, continuando como definición de esta enfermedad, tenemos que la narcolepsia es una enfermedad, bueno, es un trastorno neurodegenerativo crónico caracterizado por diferentes síntomas, entre los cuales principalmente tenemos a la somnolencia diurna excesiva, la cataplegia, alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, eh, el parálisis del sueño y para patrones de sueño nocturno alterados. De igual forma, es considerada una enfermedad autoinmune debido a que es secundaria a la pérdida específica de neuronas productoras de hipocretina u orexina, em, o también llamadas neuronas orexinérgicas, ubicadas en el hipotálamo lateral, teniendo como base autoinmune su asociación a marcador genético DQB1, que pertenece a la familia de genes HLA, antígeno leucocitario humano, en el cual esta enfermedad se encuentra presentando un polimorfismo, al igual que el segmento J24 del locus TCR alfa, que codifica cadenas alfa para el receptor de células. Siguiente. Muy bien. Ahora sí explicaremos un poco de lo que sucede en el sueño. Como sabemos, el sueño sucede por fases. Tenemos fase no REM y una fase REM que corresponde a Rapid Eye Movement y Non-Rapid Eye Movement. O sea que en una fase tenemos movimientos oculares rápidos, en otra no, pero esto sucede por tiempos.
Vemos que tenemos fase uno, fase 2 y fase 3 que corresponde principalmente a lo que sería el sueño y el movimientos oculares rápidos, o no, como sería su traducción en español. Vemos que el sueño es un estado fisiológico en el que el nivel de vigilancia ha disminuido y el individuo como tal no puede responder o tiene ausencia de estímulos. Vemos que es reversible, porque aquí el individuo, pues obviamente ante un estímulo específico puede despertar de este sueño, pero obviamente una disminución del umbral en este caso. Pero bueno, en condiciones normales, este hipnograma es el que veríamos en una persona sana, una persona que no tiene narcolepsia. Mencionando sobre la fase REM y la no REM, la que nos interesa aquí hablar es sobre la fase REM, porque es la que va a tener la relación directa con los signos y síntomas de una persona que tiene narcolepsia. ¿Ok? ¿Qué sucede en la fase REM? Vemos que disminuye la tonía muscular, porque la fase REM es una fase en la que el cerebro se encuentra muy activo, pero el cuerpo se encuentra inactivo. Y asimismo, en la fase no REM, vemos que el cerebro se encuentra inactivo y el cuerpo se encuentra activo. A esto se debe las manifestaciones que vamos a ver en cada una de las fases. Por ejemplo, en la fase no REM, sería un poco de todo lo contrario que miraríamos en la fase REM, porque en la fase REM vemos que el cuerpo se mantiene activo, el cerebro se mantiene activo, hay mayor consumo de oxígeno, o sea, las actividades cerebrales están activas. Y también podemos ver que en la fase no REM es todo lo contrario. El cuerpo se mantiene activo mientras el cerebro está de cierta forma inactivo, por lo que nos podemos mover, vemos que no hay como tal una fase de sueños, vemos que en la fase REM es donde se encuentra ya el sueño como tal. Tenemos el sueño, está en la imaginación. Y entonces tenemos que en la fase REM ya la relación con los signos y síntomas está la tonía muscular, que corresponde a lo que sería la cataplesia. Tenemos un mayor consumo de oxígeno porque hay mayor actividad cerebral. Vemos que aquí el cerebro está en ondas beta. Tenemos la conocida parálisis del sueño porque el cuerpo, bueno, al cerebro le estar soñando nosotros, el cuerpo lo que hace es como inhibirlo para evitar que actuemos el sueño al estar en esa actividad. Y también se presentan los movimientos extraculares, que vemos que están relacionados a la formación reticular continua, bueno, que más que nada es un núcleo que sabemos que controla los pares canales 3 y 6 que tienen relación con los movimientos oculares, y también con el fascículo longitudinal medio, que es para los movimientos sacádicos que se presentan durante el sueño. Y vamos a ver que estos ciclos ocurren cada 90 minutos. Una fase REM la vamos a tener cada 90 minutos, es decir, cada 1,5 horas en una persona sana, sin narcolepsia. Con una persona con narcolepsia, vamos a ver que a los 15 minutos de quedarse dormido, esta persona va a entrar en la fase REM. Uy, perdón. Esta persona va a entrar en la fase REM, esta que tenemos aquí. Entonces, una persona que está sana, normalmente esta fase REM va a suceder cada 1,5 horas y cada vez se va a ir alargando más y más y más. Pero en una persona que tiene la narcolepsia, vamos a ver que esto, después de los 15 minutitos, ya va a iniciar la fase REM. Y explicando que durante la fase REM sucedían todas estas características, que atonía muscular, vemos que también la parálisis del sueño se da por la atonía muscular, que disminuye el tono muscular para evitar que estos sueños que estamos teniendo, el cuerpo los manifieste. Entonces, si una persona se despierta en fase REM, le van a suceder todas estas situaciones. Y vamos con el siguiente, borramos esto y ahora sí. Ahora, como mencionaba en diapositivas pasadas, esta enfermedad está dada por la deficiencia y pérdida de neuronas productoras de hipocretina u orexina, también llamadas neuronas orexinérgicas, que se van a encontrar localizadas principalmente en el hipotálamo lateral. Y entonces, tenemos que la hipocretina u orexina, la cual es una sustancia química que actúa como un neuromodulador, promoviendo el estado de alerta y la transición de sueño a vigilia, mostrándose más activas durante la vigilia y disminuyendo considerablemente en el estado del sueño. En esta enfermedad tendremos participando
específicamente a la hipocretina 1 y 2, o también denominadas orexina A y B, que estas van a ser producidas por una escisión proteolítica de su precursor, el cual se denomina prehipocretina. Y pues a su vez tendrán sus receptores específicos, el tipo 1, que es el RH-CRT1, y el 2, el RH-CRT2, que estas se encontrarán dispersas a lo largo de todo el sistema nervioso central. Y bueno, este sistema activa la inervación hipocretinérgica de áreas relacionadas con la generación y el mantenimiento de la vigilia, como viene siendo el locus coeruleus, también el núcleo de Rafe, el área tegmental ventral, núcleo accumbens, lo que a su vez va a activar a otros neurotransmisores para realizar sus diferentes acciones en el cuerpo. Siguiente. Bien. Y bueno, ya hablando propiamente de la inmunopatología de esta enfermedad, tendremos primeramente el mecanismo de activación de los espectadores. Y bueno, este más que nada va a consistir en, en la activación de linfocitos T autorreactivos transeúntes que no van a ser específicamente del agente infeccioso, pero van a responder a una segunda señal generadas como consecuencia de un daño tisular provocado por el microorganismo, involucrando al mismo tiempo un daño secundario de tejidos propios, em, pudiendo ser estas pues las neuronas orecinérgicas que tienen como función pues producir orexina u hipocretina. Y bueno, este daño es un producto de un microambiente proinflamatorio, tanto del proceso de infección y a su vez de las citoquinas liberadas por los leucocitos presentados pues en el primer proceso infeccioso. Em, y pues también de igual forma con moléculas coestimuladoras facilitarán el reconocimiento por los linfocitos T autorreactivos y de esta forma quebrando la autotolerancia y mediando un daño tisular secundario hacia estas neuronas orexinérgicas. Y esto se le va a conocer como el mecanismo de espectador inocente. Siguiente. Bien, ahora seguimos con inmunopatología. Vamos a hablar de lo que es el mimetismo en este caso. Sabemos que el mimetismo sucede más que nada porque hay una existencia de similitudes entre las estructuras del patógeno y del huésped, o sea, similitudes en los determinantes antigénicos. Sabemos que la autoinmunidad sucede porque los péptidos propios se reconocen erróneamente como extraños, lo que induce una destrucción. Entonces vamos a ver que en este caso de la narcolepsia, si el individuo se expone a diferentes situaciones, como podría ser una vacunación contra H1N1, en este caso se descubrió que la vacunación con la vacuna Pandemrix para la vacuna H1N1 inducía en los pacientes, específicamente niños asiáticos, reacciones adversas, como lo era que en tiempos posteriores se produjo la narcolepsia en estos niños. También ante la infección por influenza H1N1, vemos que la similitud entre estos determinantes antigénicos causa como que el sistema inmunológico se confunda. Más adelante les explicaré con exactamente. Y también aquí vemos el virus de influenza, ahora sí. Y la infección por Streptococcus pyogenes, que vemos que es un estreptococo del grupo beta hemolítico A.